Entonces dice la Yom Yom de hoy, hoy es 25 de Menahem Av, dice así, nos cuenta el Rebbe anterior. Mi padre, el Rebbe Rashab, escribe en una de sus cartas, escuché en nombre de nuestros santos padres, los Rebes, que también, o sea, no solo en el nacimiento de un varón, por el nacimiento de una hija se dice para la Torah, que sus padres la críen para la Torah, el matrimonio y las buenas obras. Esto es en base a la declaración de los sabios del Talmud en el Tratado de Brajot. ¿Cómo obtienen méritos las mujeres? O sea, ¿de qué manera comparten el mérito de la mitzvah de estudiar Torah? Y contesta el Talmud, al ver que sus hijos vayan a estudiar Torah, sus esposos vayan al Bet Midrash, a la casa de estudio, y aguardando su regreso, etcétera. O sea, el apoyo que ellas dan y el esfuerzo que ellas hacen para que la casa sea una casa de Torah, entonces esto es el deseo fundamental que damos. Años más adelante, y especialmente en estas épocas, vemos que la mujer realmente se ha incorporado más a la vida cotidiana. Entonces, la mujer tiene una tarea múltiple. No solamente se ocupa que el hogar sea un hogar como corresponde, un hogar ordenado, con todos los valores morales y todos los valores judíos que un hogar judío tiene que tener, sino también sale a trabajar y a estudiar y hace sus grandes aportes. Está traído que cuando llegue la era del Mashiach va a ser de esta manera. Esta es otra de las señales que tenemos de la venida del Mashiach. Esto con respecto a la Yom Yom. Con respecto a la Parshá de la semana, vamos a andar con un prólogo. Por supuesto que cada persona tiene que tener un norte y tiene que tener a alguien a quien seguir. Por ejemplo, si uno es un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un maestro, un rabino, un shohet, un moel, un sofer, sea la educación que tenga, un comerciante, uno puede tener como, este, como su objetivo lograr seguir las pautas que nos dan las personas en las cuales admiramos. Pero la persona tiene que saber y muchos cometen este error, que uno quiere ser como tal. Y uno tiene que saber que cada uno tiene su propia identidad. Yo soy yo y no soy aquel o el otro. Puedo aprender del otro, eso es indudablemente, sin lugar a dudas, pero yo no puedo ser el otro. Porque si yo quiero ser el otro, voy a parecer el otro y no voy a ser yo. No voy a tener mis propias convicciones. ¿Qué tal, Roberto? Y entonces, esto es fundamental, ¿no es cierto? Por supuesto, tener, especialmente lo que tiene que ver con el judaísmo, tener líderes, tener maestros de quien aprender. Incluso uno puede, si uno tiene un maestro, uno aprende a estudiar de determinada manera, pero uno tiene que saber que uno no es el otro. Uno tiene que tener su propia identidad. Al contrario, asimilar todo lo que aprendió. Entonces, si con la propia identidad uno transmite los conceptos que aprendió incluso de su rebe, de su maestro, de su profesor, de quien sea, del que corresponda, mejor dicho, no cualquiera, por supuesto. Entonces, esa es la verdadera sociedad, donde uno con sus palabras puede transmitir los grandes conceptos que están escritos en los libros, aprendimos, etc. Vamos a ver algo que trae la parshá de la semana, que aparentemente uno puede decir son cosas que hoy en día no es usual que suceda,
Pero vamos a ver una explicación de uno de los grandes cabalistas sobre este pasuk, este versículo que trae, o estos versículos que trae la parshá de la semana, y vamos a ver lo actual que son. Por lo menos que nos quede la reflexión, que nos quede picando, como decíamos antes. No sé si todavía dicen así. En, el, en la parshá de la semana si después quieren mirarlos, es el capítulo 13 y a partir del versículo 2. Voy directo al castellano. El falso profeta. Y dice así, si ha de alzarse en tu medio un profeta o una persona que tiene una visión en su sueño y se ofrece una señal en los cielos o un milagro sobre la tierra, o sea, puede aparecer alguien que dijo, tuve un sueño o tuve una profecía, y tanto este sueño, esta profecía, parecería como que se está cumpliendo. Pero dice, y la señal o el milagro que te dijo ocurre, y dice, vayamos tras otros dioses que les son desconocidos a ustedes y adorémosle. Dice la Torá claramente, no escuche las palabras de ese profeta o de la persona que tuvo una visión en su sueño, pues Hashem, su Señor, los está probando para saber si en efecto aman a Dios, su Señor, con todo su corazón y con toda su alma. Y después sigue otros versículos, otras palabras. ¿Qué dice acá la Torá? La Torá nos dice, puede venir alguien y este alguien mostrarnos, vieron, a veces cuánta gente, a veces ante la desesperación, va de alguien que se autodenomina profeta, o alguien dice que soñó, pero acá estamos hablando incluso un yehudí, alguien que profesa nuestra religión, pero nos dice, mirá, para poder tener todos los beneficios, tenés que servir a otros dioses, tenés que hacer idolatría. Dice Hashem, no le creas. Ah, puede ser que él haya hecho algún tipo de brujería. Puede ser. No es algo que no pueda suceder. Pero si el objetivo es hacer idolatría, no le creas. Esto es una prueba de Hashem. Cuando a veces vemos a alguien que dice, hace de esta manera y ahí te va a ir bien, y vemos que a otras personas le va bien, tenemos que saber que esto es una prueba de Hashem. Ni que hablar si está relacionado con temas de brujería, idolatría, o como decíamos antes, a un gualicho por ahí. No sé si se usa esta palabra, pero los que estamos acá seguro la escuchamos alguna vez. Hay un gran sabio de los últimos 500 años que se llamó Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital era el alumno principal del Arizal. El Arizal fue de los más grandes cabalistas, por no decir el más grande de los últimos años, que todo el que estuvo en Tzfat seguro pasó por su tumba, fue a pedir, fue a rezar, etcétera, reconocido por todo Israel. Y este Rabbi Haim Vital, él trae lo siguiente. Presten atención a este tema que puede ser un poco controvertido, pero siendo que lo dice y lo explica Rabbi Haim Vital, tenemos que entender que realmente es así. Uno podría pensar a qué se refiere la Torá cuando dice que hay alguien que se presentó como un profeta o alguien que se presentó como un soñador. Viene Rabbi Haim Vital y dice que el tema de la profecía se refiere a Yoshke, a Jesús. La Torá lo marca claramente. Y el tema del sueño se refiere a Mahoma con los musulmanes. Y como prueba de esto, lo vemos de la parshá que estudiamos hace algunas semanas atrás, la parshá de Balak.
¿Se acuerdan que Balak y Bilam fue este profeta que profetizó un montón de temas que tienen que ver con la venida del Mashiach, como dice el Rambam, como dice el Maimónides? Rabbi Haim Vital toma uno de los versículos de la Parshá de Bilam y lo relaciona con la Parshá de esta semana y nos dice a qué se refiere. ¿Qué dice Bilam? Si ustedes quieren mirarlo después, lo pueden mirar claramente. Es es en el cuarto libro de la Torá, el libro de los números, Bamidbar, el capítulo 19, perdón, el capítulo 23, versículo 19. El versículo dice así: Dios no es un hombre como para mentir, ni un mortal que cambiará la idea. ¿Acaso dirá y no hará? ¿Hablará y no cumplirá? ¿Qué viene a decir acá? ¿Qué nos explica Rabbi Haim Vital? Lo que dice, Hashem no es un hombre como para mentir. O sea, ¿por qué? ¿Qué dicen acá? Dice que era un hombre, pero que venía de una virgen y etcétera, etcétera. Entonces se refiere a esto. Hashem no es un hombre. Por más que quiera decir que lo que quiera decir, acá el pasuk dice claramente, Hashem no es un hombre y Hashem no miente, ni un mortal que cambiará de idea. No es así. Y lo que dice, perdón que me la anoté para no olvidarme, lo que dice Uamar veloy hace bediver veloy equimeno, y él, como dice acá, el acaso dirá y no hará, hablará y no cumplirá. Esto se refiere a Mahoma, que él dice que tuvo un sueño. ¿Está bien? El primero dice que se lo toma como un profeta. El segundo dice que tuvo un sueño. Pero todo esto es lo que dice la parsha de la semana. Esto no es, ay, ¿cómo sabemos que no es esto? ¿Cómo sabemos que es lo nuestro? Y para eso viene el Rambam. El Rambam en las leyes de Ilhot Yesodei Torah, en las leyes de los fundamentos de la Torah, dice claramente, Eineinu Ra'u velo ajer, nuestros ojos vieron y no otro. Nosotros somos descendientes directos de la generación del monte Sinaí, donde vieron y escucharon y sintieron Anoji Hashem Elokeja, Shetzatija, Meretz Mitzrayim, mi Beta Babeim, los 10 mandamientos, yo soy Dios, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Entonces, todo lo demás es o un sueño o es, o es una profecía falsa. ¿No es cierto? No, Hashem no tiene nada que ver con un ser humano. Si uno mira todo lo que trae el Maimónides, dentro de lo que podemos entender, vamos a entenderlo mucho mejor. Y tampoco es un soñador que viene y dice, cambia, nada que ver con esto. Pero esto es lo que dice Rabbi Haim Vital, claramente, que la parsha de la semana se refiere a estos dos personajes. Después, había un gran sabio, ya más contemporáneo, ya de la dinastía jasídica, que se llamaba Rabbi Tzadok de Lublin. Él primero no venía de una familia jasídica, se hizo hasid y se unió al Rebbe de Kotsk, donde después salen los rebes de Gur, y él después fue un Rebbe en Lublin, y él escribió un sefer, un libro que se llama Makshavot Harutz, y ahí trae algo maravilloso, y algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué dice él? Él trae otro caso. ¿Cuál es el otro caso que tenemos nosotros? Aparte de estos dos que nombré antes. Uno, un profeta nuestro, que viajó, uno que se hizo pasar por profeta falso. Solamente el más famoso, Shabtai Tzvi. Ustedes saben, este Shabtai Tzvi nació en Turquía, en Esmirna, si no me equivoco, y nació en el año 1626.
nació Tisha B'Av y falleció en el año 1676, el día de Yom Kippur. Miren qué interesante. Y él también, él vino y quiso juntar y convencer a las masas. Y mucha gente se hizo pasar por el Mashiach y mucha gente se siguió atrás de él. Hasta que en el año 1666, 10 años antes de morir, o sea, cuando tenía 40 años, se convirtió al Islam. Y se fue a Egipto, no sé dónde. O sea, vemos que era totalmente un profeta falso. Después vino el movimiento jasídico, un momento de mucha depresión espiritual para el Israel, para el pueblo de Israel. Rabbi Tzadok de Lublin, en su libro Machshavot Harutz, él dice así: ¿de dónde empieza todo? ¿Cuál es el principio de todo? El principio de todo son los pensamientos. Y trae el ejemplo del primer hombre. El primer hombre era, como dicen los sabios, Yetzit Kapav Shel Hashem. Fue creado, cabiajol se dice, ¿no? Figurativamente por las manos de Hashem, así explican los sabios. Hashem mismo lo creó. Cuando vino la víbora, y la víbora le dijo a la mujer que por qué Hashem no quiere que comamos del árbol de la sabiduría. Porque el día que comamos del árbol de la sabiduría, entonces vamos a ser como Hashem, vamos a ser como Dios, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces eso le metió en la cabeza a la mujer, y la mujer le metió en la cabeza al hombre, y fueron y comieron, hicieron lo indebido. ¿Por dónde empezó todo? Por el pensamiento. Todo empieza por los pensamientos. Por ahí siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento, lo tenemos acá al amigo José, al doctor, que es especialista en esto. Pero ya la Torah lo dice, lo trae claramente. Todo empieza por los pensamientos, y estos pensamientos tienen un efecto dominó. Entonces uno piensa una cosa y de una cosa se va a la otra y de la otra se va a la otra, hasta que llega a ciertas conclusiones que tal vez no tienen nada que ver con la persona y con la personalidad que tiene cada uno. Y ahí empiezan todos los problemas. Los problemas empiezan a pensar de que uno es Dios, o yo soñé, vaya a saber lo que soñé, o yo me creo que soy Dios, que es lo que dice la pasha de la semana, que puedo saber el bien y el mal. Hay gente que está tan bien posicionada por ahí por cuestiones económicas, o por cuestiones sociales, o por cuestiones políticas, o por cuestiones religiosas incluso, que piensan que Dios y Él es más o menos lo mismo, hasta más todavía, hasta pueden sentirse superiores porque llegaron por sus propias conclusiones. Esto no se empieza de un momento para el otro. Estos son los pensamientos que nos van llevando hacia lugares que son totalmente incorrectos. Esto es lo que dice la pasha de la semana. No hay que esperar que venga alguien y nos diga, tuve un sueño, o decir, yo me creo Dios, o yo me creo un profeta, etcétera. No hace falta llegar a eso. Esto nos puede pasar a nosotros, que tuvimos un sueño o somos soñadores. Me acuerdo cuando era adolescente, mis padres tenían una empresa de fiestas. Una vez un conocido, ¿no? Uno que había sido madrid mío, se puso de novio, perdón. Se puso de novia con una chica. Y el tipo era un soñador. Y le decía, el tipo contrató a mis padres para hacer el servicio de catering, un servicio de primera. Y después iba la chica, la novia, le decía, a veces ese departamento que se está terminando de construir, bueno, este es el nuestro. Así, era un soñador, él vaya a saber por ahí, no sé, Juan, o lopetería, o bueno, otra cosa. Por ahí pensaba que, en su cabeza pensaba que todo eso era de él. La realidad es que me acuerdo que estaba toda la comida preparada
y bueno, al final se dieron cuenta que era todo mentira. Me acuerdo que mi papá donó toda la comida al hogar de Bursaco, porque se clavó con todo, aparte de, o sea, de la pérdida y el trabajo y el dolor de cabeza, y bueno, obviamente el Shidak se deshizo, ¿no? Una historia real. Y esto es lo que pasa a veces con gente, hay gente que son soñadores, que piensan, hacen todos los planes, con esto voy a hacer esto y con esto voy a hacer lo otro, y así lo que decíamos antes, el efecto dominó. Entonces acá vemos de un pasuk de la Torá, combinado con psukim de Parshat Bilam, combinado con psukim, con versículos del Bereishit, del comienzo, como todo encaja perfectamente y como tenemos que seguir las directivas que nosotros recibimos en el Ar Sinai, en el monte Sinaí, no podemos irnos para otro lado, porque no vamos para otro lado y las cosas no terminan bien. Se ha visto a lo largo de toda la historia que todos los que quisieron desviarse, es una cuestión de tiempo cuánto duran, pero aquel que se desvió del camino, y eso, Jesús, también venía de una familia de Prushim. Prushim eran aquellos que seguían fielmente la Torá, pero después, en el momento que se desvió, se fue todo para otro lado. Y así cada cosa. Por eso dice, la de la Torá dice, puede ser alguien que sea tuyo, de tu propio pueblo, o que venga de otro lado, que sea un profeta, un soñador, como sea. Hay que escuchar qué es lo que nos dice. Hay que prestar mucha atención cuál es el mensaje. Que no sea un mensaje que tiene doble sentido, una doble vara. Especialmente cuando pasa muchas veces con muchos chicos o chicas, a veces con gente mayor también, que se meten en algún lugar y tienen las mejores intenciones y después las cosas no terminan bien. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Al escuchar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si el mensaje nos lleva a ser un Yehudi que sigue con la tradición, donde hay un Shabbat, donde hay Kashrut, donde hay Tefilim, donde hay un Yontef, donde hay un Rosh Hashanah, hay Jodesh Elul, todas las cuestiones tradicionales. Puede ser más observante y menos observante, pero tiene que estar dentro de la línea. Si empieza a mostrar otras aristas, hay que abrir bien los ojos y estar seguro que no sea un soñador o que no sea un profeta falso. Manteniéndonos en esta línea central, en esta línea tradicional, y todos los unidos y estar atentos, hay que estar muy atentos a lo que el mundo dice, especialmente con las redes sociales, es todo todo tan difícil y hasta peligroso, hay que tener mucho, no hace falta más que a veces mirar las noticias, las cosas que pasan. Pero pueden pasar con respecto a Hasbe Shalom, con chicos Yehudim. Hay que estar atentos, y esto seguro, estando atentos, siguiendo por el camino, Hashem nos va a proteger, como dice el versículo, trae el rey David. Y Nelo Yanum Velo Ishan Shomer Israel. Hashem no duerme ni descansa, es el guardián de Israel. Hashem Ishmor Tzedcha Uboeja Meatabe Adolam. Hashem cuida cuando salimos y cuando volvemos eternamente, como trae ahí en los Teilim, y esto va a traer a la venida del Mashiach inmediatamente todos los Amén. Yehudim